imagen. A ver si estamos. ¿Sí? Ok. Soy una mujer que vivió muchos años con un dolor sin nombre. Me decían que exageraba, que me acostumbrara, que era parte del ciclo, que eso era ser mujer. Pero yo sabía que algo no estaba bien, lo sentía en mi corazón. Cuando finalmente escuché el diagnóstico, endometriosis, hasta me enredaba en pronunciarlo y sentí miedo, pero también sentí alivio. Por fin tenía una respuesta. Hoy quiero contar mi historia para que otras mujeres sepan que no están solas y que este dolor que sentimos no debe normalizarse, que merecemos ser escuchadas, para ser comprendidas y para que nos traten con dignidad. Hola, soy Stephanie Gamboa y muchas de ustedes ya me conocen por mi profesión en la televisión, por esa fuerza de todas las cosas que hago en las redes y por todos los eventos en los que hemos podido compartir como figura pública. Normalmente siempre me ven alegre, sonriente, emotiva, pues es parte de mi trabajo. Pero lo que muchos no saben es que por dentro muchas veces mi corazón llora y el dolor es intenso y me preocupa y me desvela por las noches. Hoy abro mi alma para contarles que soy una mujer, una mamá, una inmigrante y una luchadora, como muchas de ustedes que quizás también padecen de endometriosis. Y hoy estoy aquí para contarles no solamente mi historia personal, sino también para que aprendamos y hablemos muy claramente de este tema. Acompáñenme. Aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial tienen endometriosis, lo que equivale a unas 190 millones de personas. Endometriosis es una condición crónica que afecta más o menos a un 10% de las mujeres. La definición es que la cubierta del útero se llama endometrio y estas células que son del endometrio se implantan en lugares afuera de la cavidad uterina o de la matriz. El sitio más frecuente de implantación es la cubierta que se llama el peritoneo, que cubre a todos los órganos como sería el intestino y todo eso. Pero esta endometriosis se puede implantar en lo que son las trompas de falopio, en los ovarios y en algunos otros órganos del cuerpo. No se sabe exactamente cuál es la razón por la cual sucede la endometriosis, pero una de las teorías es de que el flujo menstrual, en lugar de salir como normalmente, a veces se va hacia atrás retrógradamente y las células se implantan afuera de la cavidad uterina. Todo comenzó hace 10 años. Acababa de salir del quirófano después de una cirugía que debió durar solamente 2 horas. Mi esposo se me acerca y me dice, la cirugía duró 4 horas y media y el doctor viene a hablar contigo. Recuerdo que él se acercó muy positivo y me contó que la cirugía había sido muy buena y que debía estar muy contenta por eso porque me limpió muchísimo, pero que desafortunadamente la parte no tan buena era que tenía endometriosis. En ese momento no sabía qué sentir, pero estando en un hospital uno no se siente para nada bien y en ese momento tenía más preguntas que respuestas. Y recuerdo que él me dijo que yo tenía mucho
tejido endometrial en todo mi sistema reproductivo, y que esto era el resultado de todos los años en que había estado menstruando. Yo tuve mi primer periodo a los 11 años y desde el primer día que tuve el periodo tuve mucho dolor. Entre el 20% y el 50% de las mujeres que padecen infertilidad presentan endometriosis, una condición que a menudo se diagnostica tarde y se vive en silencio. Sin embargo, recibir este diagnóstico no significa que el sueño de ser madre se termine. Muchas mujeres con endometriosis logran quedar embarazadas, algunas de manera natural y otras con el apoyo de tratamiento médico. Cada historia es distinta, pero el mensaje es claro. La endometriosis no define el futuro reproductivo de una mujer y con información, acompañamiento médico y esperanza, las posibilidades siguen abiertas. Los síntomas de la endometriosis es principalmente dolor, que puede ser antes de la menstruación, y dolor que ocurre obviamente durante la menstruación. Dependiendo de la severidad de endometriosis, puede haber también dolor durante la relación sexual, puede haber dolor para defecación, manifestaciones urinarias, y el problema es de que el diagnóstico muchas veces se retrasa. Más o menos el diagnóstico de endometriosis, para que una persona se haga el diagnóstico, se demora entre 4 y 11 años después de haber empezado los síntomas. Y por eso es que muchas personas que sufren esta enfermedad y van a tener problemas, sobre todo asociados con la fertilidad, porque se ha dejado mucho tiempo para llevar al diagnóstico. Recuerdo que llamó a mi mamá cuando tuve mi primer periodo y le digo: mami, tengo una mancha aquí en mi ropa y no sé por qué. Mi mamá empezó a llorar, emocionada, y yo no entendía por qué. Y ella me dijo: ahora eres una mujer y esto va a cambiar tu vida. Bueno, yo no sabía que esto me iba a cambiar literalmente la vida, porque pues por mucho tiempo eso significó que estaba siempre con mucho dolor. Era de las que cuando estaba en el colegio estaba en clase y tenía que ir constantemente al baño porque me sentía, tenía mucho flujo, tenía accidentes y no era algo de lo que fácilmente uno se podía acostumbrar. En ese entonces me acuerdo que era muy raro uno hablar con sus amigas de este tema. No acostumbraba a uno como a entrar en esta parte tan personal, y la única referencia era lo que me decían en mi casa. Me acuerdo que lo que más me dolía era literalmente cuando lloraba del dolor y mi mamá me decía: te voy a dar una pastilla que te va a ayudar. Y yo me acuerdo que yo era feliz cuando ella sacaba esa pastilla, pero me la daba y el dolor no se iba. Y yo le decía: mami, quiero más pastillas. Y ella me decía: no, solo una. Y no me hacía nada. Y yo decía: pero estoy sufriendo. Y ella muy dulcemente me traía paños calientes para ayudarme, pero sin embargo el dolor seguía. Lo increíble de todo esto es que yo me acostumbré a esto. Me acostumbré a este dolor hasta que llegó el día en que estaba en casa y en uno de mis tantos periodos dolorosos no sentí mis piernas y caí. Cuando fui a emergencia me dirigieron a el doctor porque después de los resultados me encontraron 5 quistes muy grandes que tenían que ser quirúrgicamente removidos porque era lo que me estaba causando el dolor en mi útero. Y recuerdo que en ese momento todo hizo sentido, porque en el útero es donde uno tiene a su bebé y yo
después de mucho tiempo de intentarlo, todavía no podía ser mamá. Esto me llevó a ese momento en el que el doctor sale de la cirugía y me dice, efectivamente tienes endometriosis y pues tengo que decirte que aunque la cirugía fue exitosa, el problema con la endometriosis es que causa infertilidad y quizás no pueda ser mamá. Me acuerdo que me devastó ese diagnóstico en ese momento que me dijera eso, pero me dio esperanza. Me dio esperanza de que me había limpiado mucho, pero una de las cosas que pasa cuando te operan es que hay cosas que se salen de las manos de los doctores, y él en ese momento me dijo que una de las cosas que desafortunadamente habían pasado es que me habían tenido que quitar gran parte de mi ovario derecho. Así que me dijo que a pesar de eso y a pesar de que tuve un diagnóstico tardío, 23 años, con esta condición, yo sentí una luz de esperanza y me aferré a ella y no la solté. Y le pedí a Dios que me diera fuerza. Mis oraciones eran una conversación con Él, abriendo mi corazón y pidiéndole que me diera la oportunidad de ser mamá. Y ¿saben qué? Él me respondió mis oraciones y me dio a mi bebé. Un año después de la cirugía, yo sentí que mi milagro se había hecho realidad. Y yo en algún momento pensé colocarle un nombre bíblico a mi hijo. Porque para mí fue realmente Dios que escuchó mis oraciones, que a pesar de todo lo que el doctor me dijo, a pesar de que tuve un diagnóstico muy, muy tardío, Él me dio la oportunidad de experimentar el sentimiento más hermoso que puede existir, y que yo, ahora que he tenido la oportunidad de ser mamá, no solamente le doy gracias, pero también pido por todas las mamás, que todas las mujeres puedan ser mamá, que tengan esta bendición también. Y Carlitos, que al final ese fue el nombre que le colocamos por el papá, que quería colocar su nombre, igual es un hijo de Dios. Son diferentes razones las que impiden a los latinos y las latinas buscar ayuda con respecto a la salud mental. Tenemos muchas falsas creencias con respecto a esto. Tienen miedo a que se les tilde de locos, que por otro lado es una comunidad que cree que los trapitos sucios se lavan en casa, por eso son reservados y no hablan acerca de los problemas que hay, sienten vergüenza al hablar de esto. También hay mucha desinformación. Se piensa que los problemas psicológicos se pueden curar con fuerza de voluntad. Entonces, alrededor de todo esto, no le damos importancia a las emociones, no le damos importancia a lo que estamos sintiendo, y por eso no se busca la ayuda a tiempo en salud mental. Las mujeres que viven con endometriosis enfrentan mucho más que dolor físico. Tienen un mayor riesgo de ansiedad y depresión, una mayor prevalencia de fatiga crónica y un cansancio que no siempre se ve, pero se siente todos los días. El dolor persistente no solo afecta al cuerpo, también impacta la autoestima, las relaciones personales y la vida laboral, recordándonos que la endometriosis es una condición que atraviesa todas las áreas de la vida de una mujer. A veces me dicen, tú a veces haces cosas que son un poquito como salidas de la caja. Y yo digo, es que cuando tú has pasado por algo como esto, tú sientes que todo momento es para celebrarlo. Y te da otra perspectiva de la vida.
La endometriosis es silenciosa porque en mi caso yo tenía dolor, pero hay casos en los que de pronto no tienes ningún tipo de dolor. Y simplemente cuando se manifiesta es muy tarde. Yo, con mi hijo, he aprendido que el tiempo vale y por eso hay que tener un sentido de urgencia. Y más estudios necesitan ser hechos para que uno sepa cómo manejar esta situación. Pero yo siento que lo que es más difícil de la endometriosis es saber que vuelve. Y ese es mi caso. Desafortunadamente, al tú tener tus ciclos menstruales, la endometriosis, aunque hayas tenido una cirugía, vuelve porque cada vez que tienes tu ciclo menstrual, crecen estas células. Y el problema con esto es que tienes que manejarlo hormonalmente, creando el efecto de la menopausia para no tener el periodo, pero esto trae otros efectos. Yo traté de hacer hormonas y la verdad es que me afectaron muchísimo para no tener el periodo, pero yo sentí una cantidad de efectos secundarios que no eran normal y que es la única solución que ofrecen los doctores, como comer sin parar, andar con mucha ansiedad. Me acuerdo que mis manos me temblaban muchísimo todo el tiempo. Mi cabello empezó a caerse y tenía ganas de vomitar todo el tiempo. Así que no pude seguirlo. Y en ese proceso yo creo que entendí que era importante que yo tomara acción. La endometriosis es una de las principales causas de ausentismo laboral y escolar, afectando la estabilidad económica y el desarrollo personal de millones de mujeres. Su impacto también se refleja en un alto costo económico que incluye tratamientos médicos continuos, cirugías repetidas y una significativa pérdida de productividad. A nivel mundial, se estima que la endometriosis le cuesta miles de millones de dólares cada año a los sistemas de salud, una carga que a menudo permanece invisible. It's so horrible right now. My periods are like, They like cloudy. yeah. So I went to do an exam, ultrasound too, and then vaginal like about 2 years ago, and they said I had some mass. Así que cuando otra vez me encontraron nuevos quistes, el doctor me dijo que necesitaríamos una segunda cirugía. Y en este momento estoy lista. Estoy lista para enfrentar lo que viene. Estoy más educada y estoy aprendiendo siempre de lo que puedo hacer para prepararme para esto. Y quiero que ustedes que están pasando por una situación similar también sepan que hay opciones, que no están solas, que lo que sienten es real, porque una de las cosas que hace la endometriosis es que cuando no te sientes haciendo las mismas cosas que hacen tus amistades o mujeres como tú, sientes que tú quizás eres menos, que quizás no estés dando lo suficiente. Cuando como mamá quiero estar con mi hijo y tengo los dolores otra vez tan fuertes, me siento como la peor mamá del mundo. Y digo, tanto que quería un bebé, pero no lo puedo cuidar. Y agradezco tanto a mi familia que ha estado ahí conmigo para apoyarme. Pero es un reto muy grande porque esta batalla continúa.
La presión arterial alta durante el embarazo se conoce como el peligro silencioso. Si no se trata, puede causar complicaciones graves como preeclampsia, un parto prematuro o incluso daños a los órganos vitales de la madre y el bebé. Aunque no tengas seguro médico, hay clínicas comunitarias que pueden ayudarte a controlar tu presión arterial y proteger tu salud y la de tu bebé. No dejes que la presión arterial alta ponga en riesgo tu embarazo. Busca atención hoy mismo. La salud de tu bebé depende de ti. En Estados Unidos, el diagnóstico de endometriosis puede tardar entre 7 y 10 años, y en mujeres hispanas ese retraso podría ser aún mayor que en mujeres blancas. El riesgo de la endometriosis es que si avanza demasiado va a producir daño a los órganos que están cerca. Se van a formar lo que se llaman adherencias, o sea que es el tejido donde están los implantes, porque lo que sucede es de que en la endometriosis estos implantes, cuando viene la menstruación, va a haber un sangrado en estos implantes que se llaman endometrióticos. Entonces eso va a ocasionar que se formen cicatrices, que nosotros le llamamos adherencias. Y esto va a dar más dolor pélvico crónico, y los síntomas pueden empeorar a través de los años. Por eso es que hay diferentes tipos de endometriosis de severidad. Ahora, lo más frustrante es de que muchas veces el diagnóstico se ignora y que los médicos no piensan este diagnóstico. Por eso es que la mayoría según los estudios, más o menos el 50% de pacientes que se diagnostican con endometriosis han visto entre 4 y 5 médicos para que se haga el diagnóstico. 50% de las pacientes que consultan a un médico por dificultad en quedar embarazadas están sufriendo de endometriosis. Entonces, eso es otro de los problemas. El tratamiento temprano obviamente hace que el pronóstico en cuanto a embarazo sea mejor o que la enfermedad no avance. Y hoy en día pues hay varios tipos de tratamiento, pero el diagnóstico se hace a través de una laparoscopía. Y por eso es de que el diagnóstico se atrasa bastante, porque para llegar a la laparoscopía muchos médicos primero dan medicina para el dolor, pastillas anticonceptivas y hasta que la persona pues ha estado de médico en médico y ha estado sufriendo bastante es cuando alguien le sugiere hagamos una laparoscopía, y eso es donde se hace el diagnóstico definitivo. La presión arterial alta durante el embarazo se conoce como el peligro silencioso. Si no se trata, puede causar complicaciones graves como preeclampsia, un parto prematuro o incluso daños a los órganos vitales de la madre y el bebé. Aunque no tengas seguro médico, hay clínicas comunitarias que pueden ayudarte a controlar tu presión arterial y proteger tu salud y la de tu bebé. No dejes que la presión arterial alta ponga en riesgo tu embarazo. Busca atención hoy mismo. La salud de tu bebé depende de ti. Mi diagnóstico llega a los 12 años. Llega a través de una cirugía de apéndice, completamente sorpresa, me da un dolor bien fuerte en la noche, mis papás me llevan al hospital, a ella le dicen hay que someter la cirugía, y luego de la cirugía le dicen a mis papás ella tiene endometriosis. Jamás la palabra se había escuchado de mi familia, jamás. Luego de eso, pues continué con los médicos, gastroenterólogo, fisiatra, todos los diferentes especialistas, pero no un ginecólogo. No. El ginecólogo en mi familia era un tabú bien grande. Yo, niña, ir a un ginecólogo, para mi mamá eso era bastante grande. Entonces, luego de la cirugía, tuve un alivio. Y entonces, pues pensamos que todo estaba... que había vuelto a lo normal, que el tejido lo eliminaron y pues ya se había acabado el problema. Así continuó toda mi adolescencia. Las hemorragias se agravan con los años.
Y vine a visitar un ginecólogo por primera vez cuando me fui a casar. Después de este largo camino, hoy entiendo que no soy mi dolor, soy mucho más que una enfermedad. Y ustedes también. Aprendí a escuchar a mi cuerpo, a amarlo, a no rendirme. Hablar de endometriosis es hablar de nosotras, de todas las mujeres, que merecemos ser validadas, escuchadas, creídas y cuidadas. Y espero que mi historia pueda ayudar a otras mujeres para que no se sientan solas en este camino, que si ha ayudado a una, ha valido la pena. Hoy les comparto este símbolo que es de la endometriosis, de la concientización de la endometriosis, que es en el mes de marzo, y que lo llevo junto a mi corazón porque significa esta lucha que hemos pasado. Gracias a todas mis endoguerreras por ser fuertes, por seguir adelante y porque nunca se van a rendir en esta batalla. Mi mayor deseo y sueño es que todas las que quieran ser madres lo puedan lograr.